Bienvenidos a esta lección donde vamos a hablar sobre la discretización con segmentos de igual rango. En este tipo de discretización, los posibles valores de una variable se dividen en n segmentos del mismo tamaño. El tamaño o ancho de cada uno de los intervalos es determinado por el valor máximo de la variable, el valor mínimo de la variable, dividido por n, que es el número de segmentos o intervalos. N es un valor arbitrario y es generalmente seleccionado por el usuario. Veamos un ejemplo. Tomemos la variable age de los pasajeros que estaban en el Titanic, donde tenemos que el mínimo valor era 0, el máximo valor 73 y queremos discretizar esta variable en 10 intervalos. Esto quiere decir que vamos a tomar todos los valores posibles en esta variable y los vamos a agrupar en 10 intervalos. En este caso, si queremos calcular el ancho de los intervalos, vamos a tomar el valor máximo de la edad menos el valor mínimo dividido por 10, que era el número de los intervalos. Esto nos da que tendríamos un ancho de 7.3. Dado que las edades vienen en números enteros, vamos a redondear este valor a 7 y vamos a crear entonces los intervalos. Tendríamos que el primero iría de 0 a 7, el segundo de 7 a 14, el tercero de 14 a 21 y así sucesivamente hasta que llegamos al último, que sería de 70 a 77, que era nuestro valor máximo. Ahora, cuando discretizamos nuestra variable, lo que vamos a hacer es colocar cada uno de los valores en nuestra variable age en el intervalo correspondiente. Por ejemplo, tenemos este valor de 13 acá. El intervalo correspondiente es el de 7 a 14. Cuando la edad era 4, el intervalo es de 0 a 7. Cuando la edad es 30, el intervalo es de 28 a 35 y así sucesivamente. Y aquí vemos el resultado de la discretización, donde teníamos una variable continua y ahora tenemos una variable discreta, donde tenemos que los intervalos continuos que hemos creado cubren todo el rango de valores de nuestra variable original. En este eje tenemos el número de observaciones por cada uno de los intervalos que tenemos en este eje. Podemos ver claramente de esta gráfica que la discretización por igual rango no mejora la distribución de los valores dentro de una variable. De hecho, si teníamos que la mayoría de los valores estaban concentrados en cierto rango, va a suceder lo mismo cuando discretizamos nuestra variable utilizando este método. La ventaja que tiene el discretizar las variables es que es mucho más fácil entender cuál era, por ejemplo, el rango de edades más popular en los pasajeros del Titanic. Aquí claramente podemos ver que era para el rango de edades entre 14 y 21. Para concluir, vimos que la discretización por igual rango no mejora la distribución de los valores de la variable. Sin embargo, sí maneja los valores extremos, ya que cualquier valor que sea extremadamente alto o extremadamente bajo va a ser colocado en los intervalos extremos de la distribución y van a dejar de parecer valores extremos. El proceso de discretización, como su nombre lo indica, también crea variables discretas y vamos a mencionar más adelante en otro video cuáles son las ventajas de este proceso. Además, esta discretización se puede combinar con codificación categórica, como veremos al final de esta sección. Te invito ahora a que abras el Jupyter Notebook y veas el siguiente video, donde aprenderás cómo hacer la discretización por igual rango utilizando Pandas, Scikit-learn y Feature Engine. Gracias.